Haz tus maletas. Puedes vivir en la casa de tu hermana, dijo Lucía fríamente, bebiendo café en mi taza favorita mientras miraba por la ventana como si yo fuera invisible. No te vas a molestar, ¿verdad? Sus ojos se clavaron en los míos con esa sonrisa helada que ya conocía tan bien. Miré a mi hijo Oscar, esperando que dijera algo, cualquier cosa que me defendiera, pero él ni siquiera me miraba. Tenía la cabeza gacha, jugando con su teléfono como un niño cobarde. Yo solo dije está bien y sonreí. Pero por dentro, algo se rompió para siempre. 2 días después, él me llamó en pánico. Mamá, no puedes hacer esto. Pero ya era demasiado tarde. 3 semanas antes, todo parecía normal. Era un domingo por la mañana y yo estaba preparando el desayuno como siempre hacía. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mezclándose con el olor dulce de las tortillas que se doraban en el comal. La luz del sol se filtraba por las cortinas amarillas que yo misma había cosido años atrás, creando patrones dorados sobre la mesa de madera donde mi difunto esposo solía leer el periódico. Oscar bajó las escaleras arrastrando los pies, con esa cara de cansancio que siempre tenía desde que se casó con Lucía. Buenos días, mijo, le dije, sirviéndole su taza de café exactamente como le gustaba, 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Él murmuró algo parecido a un saludo y se sentó pesadamente en su silla. Lucía apareció minutos después, ya arreglada y perfectamente maquillada a pesar de ser temprano. Llevaba puesto ese vestido verde que sabía que a mí no me gustaba, y sus tacones repiqueteaban contra el piso de cerámica con un sonido que me ponía los nervios de punta. Buenos días, Dolores, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Se acercó al armario y tomó mi taza favorita, esa de porcelana blanca con florecitas rosadas que mi hermana Carmen me había regalado en mi cumpleaños número 60. Era un detalle pequeño, pero que me molestaba profundamente. Yo tenía esa taza desde hacía 10 años, y ella lo sabía perfectamente. «No te importa que use tu taza, ¿verdad, Dolores?», preguntó con esa sonrisa falsa, aunque ya se estaba sirviendo café en ella. No esperó mi respuesta. Nunca lo hacía. Yo solo sonreí y seguí preparando el desayuno, pero algo en mi estómago se revolvió. Debí haber notado entonces cómo sus ojos recorrían la casa, evaluando, calculando, como si ya estuviera haciendo planes. Debí haber prestado atención a la forma en que hablaba de nuestros planes futuros, sin incluirme jamás en esa ecuación. Debí haberme dado cuenta cuando comenzó a preguntar sobre los documentos de la casa, fingiendo curiosidad inocente sobre temas legales aburridos. Esa mañana, mientras desayunábamos, Lucía comentó algo sobre las cortinas de la sala. «Estas cortinas ya están muy viejas, ¿no crees, Oscar? Sería bueno cambiarlas por algo más moderno, más fresco». Yo las había elegido cuidadosamente 5 años atrás, cuando finalmente pude comprar esta casa con los ahorros de toda una vida de trabajo. Eran cortinas color crema con bordados delicados, elegantes y atemporales. «A mí me gustan», respondí suavemente. «Pero claro, es solo mi opinión», agregó Lucía, encogiéndose de hombros como si no tuviera importancia, aunque sus ojos decían lo contrario. Oscar no dijo nada. Como siempre. Mi hijo, que una vez fue un niño valiente que defendía a los más pequeños en el recreo, ahora no podía ni defender a su propia madre. 20 años de matrimonio con Lucía lo habían convertido en una sombra de sí mismo. Ella había llegado a nuestras vidas como una tormenta silenciosa, envolviendo a mi hijo en sus redes con una paciencia que ahora entiendo era pura estrategia. Al principio pensé que era tímida, reservada. Qué ingenua fui. Era calculadora, estudiándonos, esperando el momento perfecto para atacar. Durante las siguientes semanas, las señales se hicieron más evidentes, pero yo las justificaba una por una. Lucía comenzó a invitar amigas a la casa sin avisarme, llenando mi sala de voces extrañas que hablaban de decoración y remodelaciones. «Esta casa tiene tanto potencial», las escuché decir. «Con algunos cambios, podría ser espectacular». Una de ellas, una mujer rubia que masticaba chicle ruidosamente, sugirió: «Podrían convertir ese cuarto del fondo en una oficina moderna, o en un cuarto de juegos para cuando tengan hijos». Mi cuarto. El cuarto donde dormía desde que enviudé, porque la habitación principal me parecía demasiado grande y vacía sin mi esposo. Una tarde, mientras regresaba del mercado con las bolsas llenas de verduras frescas, las encontré en la cocina rodeadas de catálogos de muebles y revistas de decoración. Lucía tenía mi laptop abierta,
navegando en páginas de diseño de interiores. Ah, Dolores, perfecto que llegaste. Estábamos viendo algunas ideas para modernizar un poco la casa. ¿No te parece emocionante? Su sonrisa era radiante, pero sus ojos me desafiaban a objetar. Es mi casa, pensé, pero solo sonreí y seguí a la cocina para guardar las compras. Claro, mija. Ustedes saben de esas cosas modernas. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché a Lucía y Óscar hablando en voz baja en la sala. No pude distinguir las palabras, pero el tono era conspirativo, íntimo, excluyente. Cuando terminé y me dirigí a despedirme antes de irme a dormir, se callaron abruptamente. Buenas noches, dije. Que descansen. Óscar murmuró una respuesta sin mirarme, y Lucía solo asintió con la cabeza, fingiendo estar muy concentrada en su teléfono. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarlo con un cuchillo. Durante los días siguientes, noté que recibían llamadas que contestaban en voz baja, alejándose de mí cuando sonaba el teléfono. Lucía pasaba horas en Internet, y cuando yo me acercaba, cerraba rápidamente las páginas web. Solo viendo recetas, mentía con descaro. Una mañana la encontré tomando fotografías de los cuartos con su celular. ¿Para qué son las fotos, mija?, le pregunté con genuina curiosidad. Ah, es para mostrarle a mi hermana cómo hemos decorado. Ya sabes, las mujeres y nuestras casas, río nerviosamente. Pero yo había visto el flash dirigido hacia los closets, hacia los rincones, hacia detalles que ninguna hermana necesitaría ver. El golpe final llegó esa mañana terrible, cuando Lucía pronunció esas palabras que me partieron el alma. Haz tus maletas. Puedes vivir en la casa de tu hermana. Lo dijo mientras bebía café en mi taza favorita, en mi cocina, en mi casa que yo había comprado con las lágrimas y el sudor de décadas de trabajo. Mi hijo, mi propio hijo, no dijo una palabra en mi defensa. Solo siguió mirando su teléfono como si nada estuviera pasando. Como si su madre no estuviera siendo expulsada de su propio hogar por una mujer que llegó después, que no puso ni un solo dólar para comprar esta casa. Está bien, dije finalmente, y sonreí. Pero esa sonrisa no era de resignación. Era de comprensión. Finalmente había entendido con quién estaba viviendo, y lo que tenía que hacer. Empaqué mis cosas esa misma tarde, mientras Lucía supervisaba desde la puerta de mi habitación con los brazos cruzados, como una carcelera vigilando a un prisionero. No te olvides de esa caja de abajo del armario, me dijo señalando hacia mis documentos personales. Y esos zapatos viejos que tienes ahí también. Cada palabra sonaba como una orden, como si ella fuera la dueña y yo una inquilina indeseable. Óscar apareció una vez, asomó la cabeza tímidamente y murmuró algo sobre es lo mejor para todos. No le respondí. ¿Qué le iba a decir a un hombre de 45 años que no tenía el valor de defender a su propia madre? Mientras doblaba mi ropa cuidadosamente, recordé el día que compré esta casa. Había trabajado como costurera durante 30 años, levantándome a las 5 de la mañana, cosiendo hasta que me dolían los dedos, ahorrando cada dólar que podía. Mi esposo Roberto había muerto dejándome deudas médicas que me tomaron 5 años pagar completamente. Cuando finalmente logré juntar los $60,000 para el enganche, lloré de felicidad en la oficina del banco. Es para mi hijo y para mí, le dije al oficial de crédito, un hombre mayor que me sonrió con comprensión. Para que tengamos un lugar seguro donde envejecer juntos. ¡Qué ironía tan amarga! Lucía había llegado a nuestras vidas hace 6 años, cuando Óscar tenía 39 y yo pensaba que ya se quedaría soltero para siempre. Era mesera en un restaurante donde él iba a almorzar todos los días después del trabajo. Al principio me alegré tanto de que mi hijo hubiera encontrado a alguien que lo quisiera. Era bonita, educada, siempre me traía pequeños regalos, una bufanda, un frasco de mermelada casera, flores del mercado. ¡Qué suerte tiene Óscar!, pensaba yo, de encontrar una mujer tan atenta y cariñosa. Me engañó completamente con esa actuación perfecta. Los primeros 2 años fueron una luna de miel constante. Lucía me ayudaba en la cocina, me preguntaba por recetas familiares, se reía de mis chistes malos. Dolores, usted es como la madre que nunca tuve, me decía abrazándome después de cenar. Sus padres habían muerto cuando ella era joven, explicaba con lágrimas en los ojos, y yo caí redondita en esa trampa emocional. La acogí como a la hija que nunca pude tener, le abrí mi corazón y mi casa sin reservas. Ahora entiendo que estaba estudiándome,
aprendiendo mis debilidades, mis rutinas, mis puntos vulnerables. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Comenzó con pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. Dolores, ¿no crees que deberías descansar más? Ya no tienes la misma energía de antes. Tal vez deberías dejar que yo me encargue de las finanzas de la casa, tú te estresas mucho con esos números. Oscar y yo estamos pensando en expandir la familia pronto, y necesitaremos más espacio. Cada comentario era como una semilla venenosa que plantaba cuidadosamente en la mente de mi hijo, quien comenzó a verme no como su madre, sino como un obstáculo para su felicidad matrimonial. La transformación de Oscar fue lo que más me dolió. Mi hijo, que de niño me defendía cuando los vendedores ambulantes intentaban estafarme, que me cargaba las bolsas del mercado sin que se lo pidiera, que me llamaba todos los días cuando vivía solo para asegurarse de que estuviera bien, comenzó a tratarme como una carga. Las conversaciones se volvieron monosilábicas. Las cenas familiares se convirtieron en interrogatorios silenciosos donde Lucía hacía comentarios punzantes sobre lo difícil que es mantener una casa grande mientras Óscar asentía como un robot programado. Mientras empacaba mi álbum de fotos familiares, encontré una imagen de Óscar a los 10 años, sonriendo con un diente de menos, abrazándome después de su graduación de primaria. Mamá, cuando sea grande voy a comprar una casa grande para que vivamos juntos siempre, me había dicho ese día. Guardé la foto entre mis cosas más preciadas, junto con las cartas que me escribía cuando se fue a estudiar a la universidad. Te extraño mucho, mamá. No veo la hora de regresar a casa. Casa. Esta casa que yo compré para nosotros. Lucía siguió hablando mientras yo empacaba, como si fuéramos amigas charlando casualmente. Carmen me dijo que tiene un cuarto muy cómodo para ti. Vas a estar mucho mejor allá, más tranquila, sin las preocupaciones de mantener una casa tan grande. Mentía descaradamente. Yo nunca le había hablado a Carmen sobre esta situación, y Carmen jamás habría aceptado algo así sin hablar conmigo primero. Y además, continuó Lucía, Óscar y yo hemos estado pensando en remodelar. Ya sabes, hacer algunos cambios para prepararnos para cuando lleguen los nietos. Nietos. Esa era otra de sus manipulaciones favoritas. Llevaba 3 años hablando de nietos, usando esa promesa como zanahoria para conseguir lo que quería. Cuando tengamos bebés, necesitaremos el cuarto que está junto al nuestro para el nursery, había comenzado a decir desde el año pasado. Mi cuarto. El cuarto donde había dormido desde que enviudé, donde tenía mis libros, mi pequeño altar con la foto de mi esposo, mi máquina de coser donde todavía hacía pequeños arreglos para ganar algunos dólares extra. ¿Ya hablaste con Carmen?, me preguntó Lucía con falsa preocupación mientras yo cerraba la última maleta. Porque no queremos que llegues allá sin avisar. La muy astuta había pensado en todo. Había calculado cada movimiento, anticipado cada objeción. Sí, ya hablé con ella. Mentí con la misma naturalidad con que ella había mentido durante años. La verdad era que no había hablado con nadie. No tenía a dónde ir realmente, pero no le iba a dar esa satisfacción. Mi hermana Carmen vivía a 2 horas de distancia, en un apartamento pequeño que compartía con su hija divorciada y sus 2 nietos. No había espacio para mí allí, y Carmen, aunque me amaba, tenía sus propios problemas financieros. Pero Lucía había contado con eso. Sabía exactamente cuál era mi situación, conocía mis limitaciones, mis opciones reducidas. Me había estudiado como un depredador estudia a su presa antes de atacar. Cuando bajé las maletas, Óscar estaba esperando en la sala, jugando con su teléfono para evitar mirarme a los ojos. ¿Necesitas ayuda con eso, mamá?, preguntó sin levantar la vista, cumpliendo con el mínimo protocolo de cortesía. No, mijo. Puedo sola. Siempre había podido sola. Había criado a ese hombre sola después de que su padre muriera, había trabajado sola para comprar esta casa, había envejecido sola mientras él construía su matrimonio. Está bien, respondió con alivio, como si mi rechazo a su ayuda lo liberara de cualquier responsabilidad moral. Lucía me acompañó hasta la puerta, cargando una de mis maletas con teatral amabilidad. Dolores, espero que no te molestes por esto. Es realmente lo mejor para todos. Tú vas a estar más cómoda con Carmen, sin las preocupaciones de una casa tan grande. Su actuación era perfecta, como siempre. A cualquier observador externo le parecería una nuera considerada ayudando a su suegra mayor a mudarse a un lugar más apropiado para su edad.
Y por supuesto, siempre vas a ser bienvenida a visitarnos, agregó con esa sonrisa helada que ya conocía tan bien. Por supuesto, respondí, devolviendo la sonrisa. Gracias por todo, mija. Pero mientras pronunciaba esas palabras corteses, mi mente ya estaba trabajando en otra dirección completamente diferente. Había aprendido algo valioso en esos años de convivencia con Lucía. A veces, la mejor venganza se sirve fría, muy fría, y en silencio absoluto. Esa primera noche en el motel barato donde me refugié, mientras escuchaba el ruido del tráfico y las voces de huéspedes desconocidos a través de las paredes delgadas, comencé a recordar cosas que había ignorado durante meses. Pequeños detalles que no había querido ver, conversaciones que había escuchado a medias, comportamientos que había justificado con mi necesidad desesperada de mantener unida a mi familia. Pero ahora, en la soledad de esa habitación que olía a desinfectante barato y sábanas viejas, las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas siniestro. 3 meses atrás, había encontrado a Lucía revisando los cajones de mi escritorio. Se me perdió una pluma, había explicado con esa sonrisa inocente que ahora reconocía como pura actuación. Pensé que podrías tener una por aquí. Mis documentos estaban perfectamente ordenados, como siempre los mantenía, pero algo me dijo que habían sido movidos ligeramente. La escritura de la casa estaba en la carpeta azul de siempre, pero doblada de manera diferente a como yo la dejaba. Aquí tienes una pluma, mija, le había dicho, entregándole una sin hacer preguntas. ¡Qué idiota fui! Ahora recordaba también las llamadas telefónicas extrañas que Óscar había comenzado a recibir 2 meses atrás. Es del trabajo, decía siempre, pero se alejaba para contestar y hablaba en voz muy baja. Una vez lo escuché mencionar números, cantidades que me sonaron familiares. 60.000 inicial, 30.000 pendientes. Había alcanzado a oír antes de que él notara mi presencia y cambiara rápidamente de tema. Ah, sí, claro, hablamos mañana de esos presupuestos, había dicho al teléfono, demasiado fuerte, demasiado teatral. La pieza más escalofriante del rompecabezas llegó cuando recordé la visita de ese hombre elegante hace 6 semanas. Lucía lo había presentado como un amigo que trabaja en bienes raíces, solo vino a saludar. Pero yo los había visto desde la ventana de la cocina, caminando por el jardín, señalando hacia la casa, tomando notas en una libreta pequeña. El hombre había medido la fachada con una cinta métrica que sacó de su maletín. ¿Qué estaba midiendo tu amigo?, le había preguntado a Lucía más tarde. Ah, nada importante. Le dije que la casa era muy bonita y quería ver el estilo de construcción para un proyecto que está diseñando. Otra mentira perfectamente construida. Sentada en esa cama dura del motel, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, comencé a comprender la magnitud de lo que había estado sucediendo bajo mi propio techo. No era solo que quisieran echarme para tener más espacio. Era mucho peor que eso. Habían estado planificando quedarse con mi casa completamente. Con los documentos que Lucía había fotografiado secretamente, con las medidas que su amigo había tomado, con las llamadas misteriosas sobre cantidades que coincidían exactamente con el valor de mi propiedad. Al día siguiente, me dirigí a la oficina de Roberto Mendoza, el abogado que había manejado la compra de mi casa 5 años atrás. Era un hombre mayor, de confianza, que conocía a mi familia desde hace décadas. Dolores, qué sorpresa, me dijo cuando entré a su oficina, pero su sonrisa se desvaneció al ver mi cara demacrada después de una noche sin dormir. ¿Qué te trae por aquí? ¿Está todo bien? Le conté toda la historia, desde la expulsión hasta mis sospechas sobre lo que realmente estaban planeando Lucía y Óscar. Roberto me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, frunciendo el ceño cuando le describí las llamadas telefónicas y la visita del supuesto amigo inmobiliario. Dolores, me dijo finalmente, creo que tienes razón en sospechar. Esto suena a un plan para conseguir que firmes una transferencia de propiedad, probablemente alegando que ya no puedes cuidar la casa por tu edad, o inventando alguna emergencia financiera familiar. Se recostó en su silla, pensativo. ¿Has firmado algún documento recientemente? ¿Algún poder notarial? ¿Alguna autorización? No, respondí inmediatamente, pero luego recordé. Bueno, hace un mes Lucía me pidió que firmara unos papeles del seguro de la casa. Dijo que había cambios en las políticas y necesitaban mi firma para mantener la cobertura. Roberto se incorporó bruscamente. ¿Conservas copia de lo que firmaste? Mi estómago se revolvió. No. Ella dijo que se encargaría de dármela después,
pero nunca me la entregó. Dolores, necesitamos investigar esto inmediatamente, dijo Roberto, ya tomando el teléfono. Voy a hacer algunas llamadas para averiguar si han intentado hacer algún movimiento legal con la propiedad. Mientras él hablaba con contactos en el registro público y en diversas oficinas gubernamentales, yo me quedé sentada en esa silla de cuero, sintiendo como la rabia reemplazaba gradualmente al dolor en mi pecho. No era solo que me hubieran echado de mi casa. Habían intentado robarla legalmente, usando mi amor por mi hijo y mi confianza en la familia como armas contra mí. Roberto colgó el teléfono con cara grave. Dolores, tengo noticias. Han presentado una solicitud de transferencia de propiedad alegando que sufres de deterioro cognitivo y que tu hijo necesita tomar control de tus bienes por tu propia seguridad. Las palabras golpearon mi cerebro como martillazos. Presentaron como evidencia un reporte médico falsificado y el documento que firmaste el mes pasado, que no era del seguro sino una declaración de incapacidad mental voluntaria. Me quedé sin aliento. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden mentir de esa manera? Roberto se acercó y puso una mano reconfortante en mi hombro. Pueden hacerlo porque conocían tus rutinas, tus debilidades, tu amor incondicional por tu hijo. Lucía planificó esto durante años. Dolores, te estudió como un caso clínico. Pero yo no tengo ningún problema mental, protesté, sintiendo como las lágrimas de rabia comenzaban a formar en mis ojos. Trabajo, manejo mis finanzas, vivo independientemente. Roberto asintió. Lo sé, y vamos a probarlo. Pero necesitamos movernos rápido. El proceso legal ya comenzó, y si no respondemos dentro de los próximos días, podrían conseguir una orden temporal que les dé control sobre tu propiedad mientras se resuelve el caso. Salí de la oficina de Roberto con una lista de tareas que debía cumplir inmediatamente. Exámenes médicos para probar mi competencia mental, recopilación de evidencias de mi independencia financiera y personal, testimonios de personas que pudieran atestiguar mi estabilidad mental. Pero más importante, había salido con algo que no tenía cuando entré. Un plan. No iba a ser la víctima silenciosa que ellos esperaban que fuera. Esa tarde, me dirigí al banco donde tenía mi cuenta de ahorros desde hacía 20 años. La gerente, una mujer joven llamada Patricia que me conocía bien, me recibió con preocupación cuando le expliqué la situación. Señora Dolores, esto es terrible. Pero tengo que informarle que hace una semana su hijo vino preguntando sobre sus cuentas. Dijo que estaba preocupado por su capacidad de manejar sus finanzas. Mi sangre se heló. ¿Qué le dijiste? Por supuesto, no le di ninguna información. Es estrictamente confidencial. Pero insistió mucho, y hasta trajo una carta supuestamente de un médico. Patricia me mostró una copia de la carta que Óscar había presentado. Era de un tal doctor Francisco Herrera, que supuestamente me había examinado y determinado que tenía signos incipientes de demencia senil que afectaban mi capacidad de juicio financiero. El problema era que yo nunca había oído hablar de ese médico en mi vida. Patricia, le dije con toda la calma que pude reunir, necesito que documentes esta conversación oficialmente. Y necesito transferir mis fondos a una cuenta nueva que solo yo pueda manejar. Mientras Patricia preparaba los documentos, me senté en la sala de espera del banco, mirando a la gente que entraba y salía, viviendo sus vidas normales, sin saber que sus propias familias podrían estar planeando traicionarlos de la manera más cruel posible. Había confiado ciegamente en mi hijo, en mi nuera, había abierto mi hogar y mi corazón sin reservas. Pero había aprendido una lección valiosa, aunque dolorosa, la sangre no siempre es más espesa que la ambición. Cuando salí del banco con mis cuentas protegidas y una carpeta llena de evidencias, ya no era la misma mujer que había empacado sus maletas sumisamente el día anterior. Era una mujer con un propósito, con un plan, y con la determinación férrea de recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad. Lucía había jugado sucio, pero había cometido un error crucial, había subestimado a su oponente. Durante los siguientes días, Lucía y Óscar actuaron como si yo hubiera desaparecido del mapa para siempre. No recibí ni una sola llamada preguntando cómo estaba, si había llegado bien a casa de Carmen, si necesitaba algo. Nada. Era como si hubiera muerto para ellos, excepto que necesitaban que siguiera viva lo suficiente para que su plan funcionara. Desde mi habitación en el motel, podía ver la cruel ironía de la situación. Estaban celebrando mi ausencia en la casa que yo había comprado con mi sudor y mis lágrimas.
Pero yo no estaba inactiva. Cada mañana me levantaba a las 6, me bañaba, me vestía con mi mejor ropa y salía a recopilar evidencias como si fuera mi trabajo de tiempo completo. Roberto me había dado una lista específica de documentos y testimonios que necesitábamos para construir nuestro caso, y yo estaba determinada a conseguir cada uno de ellos. La primera parada era siempre la cafetería del centro, donde me encontraba con mis amigas de toda la vida. Lidia, que había trabajado conmigo en la fábrica textil, y Carmen, mi hermana, que había venido inmediatamente cuando le expliqué la situación real. No puedo creer que Óscar haya llegado tan lejos, me decía Lidia mientras movía su café con una expresión de disgusto. Yo lo vi crecer, Dolores. Lo cargué en brazos cuando era bebé. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto? Carmen, más práctica como siempre, tomaba notas en una libreta pequeña. El problema no es solo Óscar, decía. Es esa mujer. Ella planeó todo esto desde que puso un pie en tu casa. Lo que necesitamos es probar que tú estás perfectamente bien mentalmente y que ellos están cometiendo fraude. La primera prueba médica fue con el doctor Jorge Ramírez, mi médico de cabecera durante los últimos 15 años. Era un hombre serio, meticuloso, que me conocía mejor que nadie en términos de salud. Dolores, me dijo después de un examen exhaustivo que incluía pruebas de memoria, coordinación y razonamiento, no solo no tienes ningún signo de demencia, sino que tu capacidad mental está por encima del promedio para tu edad. Tienes la mente más clara que he visto en una mujer de 70 años. Me entregó un reporte médico detallado que contradecía completamente el documento falsificado que Óscar había presentado. Pero necesitaba más que un examen médico. Roberto me había explicado que los jueces eran especialmente cuidadosos con casos de personas mayores, y que necesitábamos demostrar de manera irrefutable que yo era completamente independiente y capaz. Por eso, durante esa semana, documenté meticulosamente cada aspecto de mi vida diaria. Tomé fotografías de mis recibos de servicios públicos, todos pagados puntualmente por mí misma. Recopilé estados de cuenta bancarios que mostraban un manejo responsable de mis finanzas durante décadas. Conseguí cartas de recomendación del dueño del supermercado donde hacía mis compras, del sacerdote de mi parroquia, incluso del joven mecánico que mantenía mi carro viejo pero funcional. El momento más doloroso fue cuando tuve que pedirle a mis vecinos que escribieran testimonios sobre mi comportamiento y mi capacidad mental. Javier, que vivía al lado de mi casa durante 8 años, escribió una carta hermosa describiendo cómo yo mantenía mi jardín, cómo lo ayudaba con consejos cuando él comenzó a cultivar tomates, cómo nunca había notado ningún signo de confusión o deterioro en mí. Dolores es una de las personas más lúcidas y organizadas que conozco, escribió. Si ella tiene problemas mentales, entonces todos los deberíamos tener. Pero mientras yo recopilaba evidencias, Lucía y Óscar no estaban perdiendo el tiempo. Roberto me informó que habían intensificado sus esfuerzos legales, contratando a un abogado especializado en casos de incapacidad mental. Han presentado declaraciones juradas de personas que afirman haberte visto confundida, perdida, incapaz de manejar situaciones básicas, me dijo por teléfono una tarde. ¿Conoces a una tal María Elena Vázquez? El nombre no me sonaba familiar. Y a un Francisco Jiménez. Tampoco lo conocía. La realidad era que Lucía había conseguido que personas completamente desconocidas para mí firmaran declaraciones falsas a cambio de dinero. Roberto había investigado y descubierto que ambos testigos tenían antecedentes penales por perjurio y fraude. Esto en realidad juega a nuestro favor, me explicó. Demuestra lo desesperados que están y la naturaleza fraudulenta de todo su caso. Pero necesitamos estar preparadas para una batalla legal intensa. Una semana después de mi expulsión, decidí hacer algo que Roberto me había desaconsejado pero que yo sabía que tenía que hacer, regresar a mi casa. No para confrontarlos directamente, sino para recopilar evidencias adicionales que podrían ser cruciales para nuestro caso. Esperé hasta el jueves por la mañana, cuando sabía que Óscar estaría en el trabajo y Lucía generalmente salía de compras. Me estacioné a una cuadra de distancia y caminé cuidadosamente hasta mi propio hogar, sintiendo la extraña sensación de ser una intrusa en el lugar que había sido mi refugio durante 5 años. La puerta del frente tenía una cerradura nueva. Habían cambiado las llaves inmediatamente después de que me fui, como si yo fuera una criminal que podría regresar a robar. Pero yo conocía mi casa mejor que nadie, y sabía que la ventana del lavadero siempre tenía el seguro roto. Me las arreglé para entrar por ahí, sintiéndome como una ladrona en mi propio hogar.
Lo que vi adentro me hizo hervir la sangre de rabia. Habían comenzado a remodelar inmediatamente. Mi cuarto ya había sido vaciado completamente, y podía ver latas de pintura y materiales de construcción apilados en el pasillo. Habían quitado las cortinas que tanto les molestaban y las habían reemplazado con persianas modernas que yo nunca había visto antes. En la cocina, mi taza favorita, esa de porcelana con florecitas rosadas, estaba rota en el bote de basura, como si hubiera sido un accidente conveniente. Pero lo más impactante estaba en la habitación principal. Lucía había convertido mi escritorio en su oficina personal, y había papeles esparcidos por toda la superficie. Me acerqué cuidadosamente y comencé a fotografiar todo con mi teléfono. Había documentos del banco, copias de mi escritura de la casa, borradores de cartas legales, y lo más escalofriante de todo, un plan detallado escrito a mano con la letra de Lucía que describía paso a paso cómo habían ejecutado su estrategia para quitarme la casa. Fase 1. Establecer confianza y dependencia emocional, decía la primera línea. Fase 2. Aislar de otras fuentes de apoyo familiar. Fase 3. Crear documentación médica de incapacidad. Fase 4. Forzar salida física de la propiedad. Fase 5. Completar transferencia legal. Al final del documento, había una nota que me heló la sangre. Una vez completado el proceso, cortar todo contacto. No hay riesgo de reversión si mantenemos distancia emocional. Habían planeado borrarme completamente de sus vidas una vez que obtuvieran mi casa. Fotografié cada página de ese plan diabólico con manos temblorosas, asegurándome de que cada palabra fuera legible. Era la evidencia más contundente que podíamos tener, la confesión escrita de Lucía de que todo había sido una estafa elaborada desde el principio. Mientras revisaba los demás documentos en el escritorio, encontré algo aún más perturbador: copias de estados de cuenta de mi banco de los últimos 6 meses, información que ella no debería haber tenido acceso jamás. En una carpeta marcada Contactos útiles, Lucía había guardado números telefónicos de personas que claramente eran parte de su red de fraude. Estaba el número del falso doctor Francisco Herrera, del supuesto agente inmobiliario que había medido la casa, y de por lo menos 5 personas más con notas al lado como dispuesto a testificar por $200 y puede firmar documentos sin hacer preguntas por $150. Era una operación criminal completa, no solo una disputa familiar. Pero el descubrimiento más devastador estaba en una carta a medio escribir dirigida a Oscar. En ella, Lucía describía sus verdaderos sentimientos. Ya casi terminamos con esto, amor. Sé que ha sido difícil mantener la actuación con tu madre, pero piensa en todo lo que vamos a ganar. Esta casa vale más de $150,000 ahora, y una vez que la vendamos podemos comprar algo mejor en la zona que realmente queremos. Tu madre nunca va a sospechar nada hasta que sea demasiado tarde. Salí de mi propia casa sintiéndome como si hubiera visitado la escena de un crimen. Porque eso era exactamente lo que era, un crimen elaborado, calculado, ejecutado por las 2 personas en las que más había confiado en el mundo. Mientras caminaba de regreso a mi carro, con el teléfono lleno de fotografías que podrían cambiar todo, me di cuenta de que ya no sentía tristeza ni dolor. Solo una determinación fría y férrea de hacer que pagaran por cada mentira, por cada manipulación, por cada momento de humillación que me habían hecho pasar. Roberto casi se cae de la silla cuando le mostré las fotografías. Dolores, esto es oro puro en términos legales, me dijo, revisando imagen tras imagen en la pantalla de su computadora. No solo tenemos prueba de fraude intencional, sino de conspiracy criminal. Esto ya no es solo un caso civil de disputas familiares, esto es material para la fiscalía. Sus ojos brillaban con esa expresión que ponen los abogados cuando saben que tienen un caso ganado. Vamos a destruir su caso completamente, y probablemente van a terminar enfrentando cargos criminales. Pero yo tenía una idea diferente. Roberto, le dije, quiero que prepares todos los documentos legales necesarios para recuperar mi casa y proteger mis bienes, pero no quiero que les digas nada todavía. Él me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero que ellos piensen que están ganando hasta el último momento. Quiero que se sientan seguros, confiados, celebrando su victoria prematura. Y entonces, cuando menos le esperen, quiero que todo su mundo se derrumbe de una sola vez. Durante los siguientes días, implementé la fase más difícil de mi plan, la actuación. Tenía que hacerles creer que me había dado por vencida, que había aceptado mi destino, que era exactamente la anciana frágil y confundida que habían pintado en sus documentos legales.
Llamé a Oscar desde un teléfono prestado, haciéndome pasar por una vecina de Carmen que tenía preocupaciones sobre mi estado mental. Su mamá ha estado muy confundida, le dije con voz temblorosa y acento exagerado de persona mayor. Ayer se perdió camino al supermercado y tuvimos que ir a buscarla. Y sigue hablando de regresar a una casa que dice que era suya, pero Carmen dice que eso no puede ser verdad porque usted y su esposa viven ahí. Podía escuchar el alivio en la voz de Oscar. Sí, señora, mi mamá está un poco confundida últimamente. Es parte del proceso natural del envejecimiento. Por eso decidimos que era mejor que estuviera con mi tía. Esa llamada me confirmó algo que ya sospechaba. Oscar genuinamente creía que lo que estaban haciendo era justificable. Lucía había lavado su cerebro tan completamente que él realmente pensaba que yo tenía problemas mentales y que ellos estaban siendo buenos hijos al protegerme de mí misma. Era la manipulación psicológica más sofisticada que había visto en mi vida. 3 días después, hice la segunda llamada, esta vez directamente a Lucía. «Mija», le dije con voz quebrada, «soy yo, Dolores. Estoy muy confundida y asustada. Carmen dice que tengo que firmar unos papeles para poder quedarme aquí, pero no entiendo qué dicen. ¿Podrías explicarme?». La satisfacción en su voz era audible. «Por supuesto, Dolores. Son solo documentos para asegurar que estés bien cuidada. Voy a pedirle a Oscar que vaya mañana para ayudarte con eso». Era exactamente lo que necesitaba, confirmación de que iban a acelerar el proceso legal pensando que yo estaba completamente derrotada. Oscar llegó al día siguiente a la casa de Carmen, donde mi hermana había aceptado participar en la actuación después de ver las fotografías de los documentos de Lucía. «Mamá», me dijo con esa voz condescendiente que usan los adultos con los niños pequeños, «estos papeles son para tu propio bien. Solo necesitas firmar aquí y aquí». Los documentos eran exactamente lo que Roberto había predicho, una transferencia completa de mi propiedad a nombre de Oscar, con una cláusula que me prohibía regresar a la casa por razones de seguridad y bienestar. También había una renuncia a cualquier derecho legal de disputar la transferencia en el futuro. «Está bien, mijo», le dije con voz temblorosa, «si tú crees que es lo mejor». Pero en lugar de firmar, tracé una X irregular y temblorosa, el tipo de marca que haría una persona con demencia severa. «Perfecto, mamá», dijo Oscar, guardando rápidamente los documentos. «Ahora vas a estar mucho mejor. Ya no tienes que preocuparte por nada». Me dio un beso frío en la frente y se fue, probablemente para celebrar con Lucía que finalmente habían conseguido lo que querían. Pero lo que no sabían era que esos documentos eran legalmente inválidos debido a mi firma claramente incompetente, y que Roberto ya tenía listos todos los documentos necesarios para la contraofensiva legal que lanzaríamos al día siguiente. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mañana sería el día en que Lucía y Oscar descubrirían que habían subestimado gravemente a su víctima. El día de la contraofensiva comenzó a las 6 de la mañana. Roberto había coordinado todo meticulosamente. A las 9 tendríamos una cita con el juez para presentar nuestras evidencias, a las 10 un investigador privado estaría en mi casa documentando la ocupación ilegal, y a las 11 la policía llegaría con una orden de desalojo temporal mientras se resolvía el caso. Pero antes de todo eso, yo tenía una misión personal que cumplir. Me vestí con mi mejor traje, me peiné cuidadosamente y me maquillé como no lo había hecho en meses. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer de 70 años perfectamente lúcida, elegante y en control total de sus facultades mentales. Cuando Roberto me vio llegar a su oficina, sonrió con aprobación. «Dolores, te ves espectacular. Cualquier juez que te vea va a saber inmediatamente que las alegaciones de demencia son ridículas». En el juzgado, presentamos nuestro caso de manera devastadora y metódica. Roberto había organizado las evidencias como si fuera un fiscal presentando un caso de asesinato. Primero, los reportes médicos que confirmaban mi perfecta salud mental. Después, los testimonios de vecinos, amigos y comerciantes que atestiguaban mi comportamiento normal y competente. Luego, las fotografías de los documentos que había encontrado en mi propia casa, incluyendo el plan detallado de Lucía para estafarme. El juez, un hombre mayor llamado Magistrado Hernández, revisó cada documento con expresión cada vez más seria. Cuando llegó a las fotografías del plan escrito por Lucía, su ceño se frunció profundamente. ¿Está usted diciéndome que la demandada documentó por escrito su intención de defraudar a la peticionaria?, le preguntó a Roberto. Exactamente.
Su señoría. Y no solo eso, sino que también documentó el pago a testigos falsos y la falsificación de reportes médicos. Pero la pieza de resistencia llegó cuando Roberto presentó los documentos que Óscar me había llevado a firmar el día anterior. Su señoría, como puede ver en esta firma claramente incompetente, los demandados intentaron aprovecharse de lo que ellos creían era el estado mental deteriorado de mi clienta para conseguir una transferencia de propiedad fraudulenta. Sin embargo, mi clienta estaba actuando bajo consejo legal para documentar sus intentos de fraude. El magistrado Hernández me miró directamente. Señora Dolores, ¿puede usted explicarme en sus propias palabras qué ha estado sucediendo? Me puse de pie, con la espalda recta y la voz clara. Su señoría, mi nuera pasó años estudiándome, manipulando a mi hijo y planeando robarme la casa que compré con mi trabajo honesto. Ellos pensaron que por ser una mujer mayor, sería fácil de engañar y que nadie me creería. Pero se equivocaron. La orden del juez fue contundente e inmediata: restitución completa de mi propiedad, desalojo inmediato de los ocupantes ilegales, congelación de cualquier intento de venta o transferencia de la casa, y remisión del caso a la Fiscalía para investigar posibles cargos criminales de fraude, falsificación de documentos y conspiración. Además, agregó el magistrado, ordeno una investigación completa de todos los individuos que participaron en este esquema fraudulento. A las 10:30 de la mañana, yo estaba parada frente a mi casa, acompañada por Roberto, un investigador privado, 2 oficiales de policía y un cerrajero. El investigador había documentado todo: las cerraduras cambiadas, las modificaciones hechas sin mi consentimiento, la evidencia de que habían estado viviendo allí como propietarios legítimos. Cuando tocamos la puerta, fue Lucía quien abrió, vestida casualmente como si fuera cualquier mañana normal en su casa. La expresión en su cara cuando me vio fue indescriptible. Primero confusión, después reconocimiento, luego un terror puro que la dejó paralizada por varios segundos. «¿Dolores? ¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz salió como un susurro quebrado. «Buenos días, Lucía», le respondí con una sonrisa serena. «Vengo a recuperar mi casa». Uno de los oficiales se adelantó y le mostró la orden judicial. «Señora, tiene usted 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar la propiedad. Esta casa ha sido devuelta a su propietaria legítima por orden del tribunal». Lucía tomó el documento con manos temblorosas, sus ojos moviéndose frenéticamente mientras leía. «Esto no puede ser real», murmuró. «Ella está loca, tiene demencia, no puede manejar una casa». «Señora», interrumpió el oficial, «según los documentos médicos y legales presentados ante el tribunal, la propietaria está en perfecto uso de sus facultades mentales. Ustedes, por el contrario, están siendo investigados por fraude y falsificación de documentos». Las piernas de Lucía parecieron fallarle y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. Óscar llegó corriendo desde la cocina al escuchar las voces. Cuando me vio, su cara se llenó de esa expresión de pánico que había escuchado por teléfono. «Mamá, no puedes hacer esto», me dijo, exactamente las palabras que había usado 2 días atrás cuando pensaba que yo era solo una anciana confundida llamando desde casa de Carmen. «¿Hacer qué, mijo? ¿Recuperar la casa que yo compré con mi propio dinero? ¿Defenderme del fraude que tú y tu esposa planearon durante meses?» «Pero tú firmaste los papeles», protestó débilmente. «Dijiste que estabas de acuerdo». Saqué de mi bolso una copia de los documentos con mi firma incompetente y se la mostré. ¿Esta firma incompetente? ¿En serio pensaron que un juez la aceptaría como válida de una persona mentalmente competente? Roberto se acercó. «Óscar, esa firma es evidencia adicional de que ustedes intentaron aprovecharse de lo que creían era el deterioro mental de tu madre». Lucía de repente recobró algo de su compostura manipuladora. «Esto es un malentendido terrible», dijo con esa voz melosa que conocía tan bien. «Nosotros solo queríamos cuidar de Dolores, asegurarnos de que estuviera segura». «Señora», la interrumpió Roberto, mostrándole las fotografías de su plan escrito, «tenemos documentación completa de su conspiración para defraudar a mi clienta, incluyendo sus propias notas describiendo cómo iban a cortar todo contacto una vez que obtuvieran la propiedad». La máscara de Lucía finalmente se derrumbó completamente. Su cara se transformó en una expresión de rabia pura que nunca había visto antes. «Eres una vieja estúpida», gritó. «Nunca debiste regresar. Esta casa era perfecta para nosotros».
Oscar trató de calmarla, pero ella se zafó violentamente. No. Yo trabajé años para conseguir esto. Años fingiendo que me gustaba esta vieja amargada. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos comenzó a tomar notas de todo lo que Lucía estaba confesando en su arrebato de furia. Era exactamente la confirmación que necesitábamos de que todo había sido calculado y malicioso desde el principio. Roberto me tocó el brazo gentilmente y me susurró: Dolores, ya ganamos. Déjalos que sigan hablando. 30 minutos después, Lucía y Oscar salieron de mi casa cargando maletas y cajas, mientras yo permanecía en la entrada observando en silencio. El cerrajero ya había cambiado las cerraduras y me había entregado las llaves nuevas. Por primera vez en semanas, tenía las llaves de mi propia casa en mis manos otra vez. Cuando su carro se alejó por la calle, Roberto me puso una mano en el hombro. ¿Cómo te sientes, Dolores? Le sonreí, sintiendo un peso enorme levantándose de mis hombros. Me siento como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga. Entré a mi casa por primera vez como propietaria libre en 3 semanas, pero lo que encontré adentro me llenó de una mezcla de rabia y determinación que no había sentido antes. Habían destruido sistemáticamente todo lo que tenía valor sentimental para mí. Mi máquina de coser antigua, la que mi madre me había regalado cuando me casé, estaba rota en el suelo del que había sido mi cuarto. Las fotografías familiares que guardaba en marcos de plata habían sido arrancadas y tiradas a la basura, pero los marcos habían desaparecido, probablemente vendidos. Mi álbum de recetas manuscritas, que contenía 40 años de comidas familiares y secretos culinarios transmitidos por generaciones, había sido usado como papel para encender la chimenea. Pude ver los restos quemados de la letra de mi madre en las cenizas. Era una crueldad calculada, diseñada para borrar no solo mi presencia física de la casa, sino también mi historia, mis recuerdos, mi identidad misma. Roberto documentó cada acto de vandalismo con su cámara mientras yo caminaba por las habitaciones, descubriendo nuevas violaciones en cada rincón. Habían pintado sobre el mural que mi esposo había pintado en la pared del comedor para nuestro 20º aniversario de bodas, una escena pastoral con flores silvestres que me había tomado semanas convencerlo de hacer. Ahora estaba cubierto con una pintura beige horrible y genérica. En la cocina, habían reemplazado mi estufa vieja pero perfectamente funcional con una moderna que claramente habían comprado con mi dinero, usando mis propias tarjetas de crédito que habían conseguido acceso de alguna manera. Roberto inmediatamente tomó nota para agregar robo de identidad y uso fraudulento de tarjetas de crédito a la lista de cargos que enfrentarían. Dolores, me dijo Roberto mientras fotografiaba los daños, esto ya no es solo fraude inmobiliario. Esto es destrucción maliciosa de propiedad, vandalismo con intención de causar daño emocional, y posible robo de identidad. Vamos a asegurar que enfrenten consecuencias por cada una de estas acciones. Su voz tenía un tono de indignación profesional que me tranquilizó. No estaba loca por sentir que esto era más que una simple disputa familiar. Era un ataque sistemático contra mi existencia misma. Pero la peor sorpresa estaba esperándome en el ático. Ahí era donde guardaba mis documentos más importantes: certificados de nacimiento, acta de matrimonio, documentos de inmigración de mis padres, cartas de mis hermanos que habían muerto, joyas heredadas de mi abuela. Todo había desaparecido. En su lugar, había una nota escrita con la letra de Lucía: estas cosas viejas no sirven para nada. Las tiramos para hacer espacio. Me senté en el piso polvoriento del ático y lloré por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. No lloraba por la humillación o por el miedo, sino por la pérdida irreparable de pedazos de mi historia que nunca podría recuperar. Roberto se sentó a mi lado en silencio, entendiendo que algunas heridas no se pueden curar con justicia legal, solo con tiempo y la reconstrucción gradual de una vida destrozada. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto?, le dije cuando finalmente pude hablar otra vez. No es que trataran de robarme la casa o el dinero. Es que quisieron borrarme completamente, como si yo nunca hubiera existido, como si mi vida no hubiera tenido ningún valor. Roberto asintió gravemente. Dolores, lo que ellos hicieron fue un tipo de asesinato. Asesinato de identidad, de historia, de dignidad. Pero no lo lograron, porque tú luchaste y ganaste. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Roberto había presentado cargos criminales adicionales basados en los daños encontrados en la casa, y la fiscalía había aceptado el caso con entusiasmo.
Es un caso perfecto para mostrar que los crímenes contra personas mayores se toman en serio, me explicó el fiscal, un hombre joven llamado Jorge Mendoza. Su caso va a servir de ejemplo para otros que piensen que pueden aprovecharse de adultos mayores con impunidad. Mientras tanto, yo comencé el proceso doloroso de reconstruir mi hogar y mi vida. Contraté a una empresa de limpieza para que eliminara toda huella de la presencia de Lucía y Óscar. Quería que cada superficie fuera lavada, cada olor eliminado, cada rastro de su ocupación borrado completamente. Era una purificación ritual tanto como práctica. La primera compra que hice fue una máquina de coser nueva. No era tan elegante como la antigua, pero funcionaba perfectamente, y cuando me senté a coser por primera vez en semanas, sentí que una parte de mí que había estado rota comenzaba a sanarse. Cada puntada era un acto de resistencia contra su intento de borrar mi identidad. Carmen vino a ayudarme a redecorar, trayendo plantas nuevas y cortinas hechas por ella misma. Esta casa necesita vida otra vez, me dijo mientras colgábamos macetas en la ventana de la cocina. Necesita tu energía, no la de esa víbora. Mientras trabajábamos juntas, me contó que había recibido llamadas desesperadas de Óscar durante los últimos días. Te juro que no sabía nada de los planes de Lucía, había llorado por teléfono. Ella me convenció de que realmente tenías problemas mentales, me mostró cosas que parecían pruebas. Yo solo quería protegerte. Carmen había sido directa con él. Óscar, tu madre te dio la vida, te crió sola después de que tu padre murió, trabajó doble turno para pagarte la universidad, y tú la echaste de su propia casa sin siquiera hacer una pregunta. No hay excusa para eso. Pero la llamada que más me impactó llegó 3 días después de recuperar mi casa. Era Lucía, llamando desde un número desconocido, con una voz que parecía completamente diferente. Dolores, me dijo, y por primera vez sonaba vulnerable, asustada. Necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido terrible. Un malentendido, le respondí calmadamente. ¿Llamarías malentendido a un plan escrito de tu puño y letra para estafarme y después cortarme de sus vidas para siempre? Hubo un silencio largo. Yo estaba confundida. Óscar y yo hemos estado bajo mucho estrés financiero. Hice cosas que no debía haber hecho, pero nunca quise lastimarte realmente. Lucía, le dije con una voz tan fría como el hielo, quemaste las recetas de mi madre. Rompiste la máquina de coser que me regaló cuando me casé. Tiraste las fotografías de mi esposo muerto. Eso también fue por estrés financiero. Otra pausa larga. Dolores, por favor. Somos familia. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Familia, repetí la palabra como si tuviera un sabor amargo. La familia no planifica durante años destruir a los seres que ama. La familia no falsifica documentos médicos. La familia no paga extraños para que mientan en los tribunales. Podía escucharla llorando del otro lado de la línea. Pero tú fuiste como una madre para mí. No, la interrumpí firmemente. Yo fui tu víctima. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. No quería recibir más llamadas de manipulación o súplicas desesperadas. El tiempo de las palabras había terminado, ahora era el tiempo de la justicia. El juicio comenzó 2 meses después, y yo estaba preparada como nunca antes en mi vida. Roberto había trabajado incansablemente para construir un caso que no solo recuperara mi dignidad, sino que sirviera como advertencia para cualquiera que pensara que las personas mayores eran blancos fáciles. La sala del tribunal se llenó de periodistas locales que habían tomado interés en la historia, convirtiéndola en un símbolo de la lucha contra el abuso de ancianos. Lucía y Óscar llegaron con un abogado defensor que claramente había sido contratado con el poco dinero que les quedaba después de que sus cuentas bancarias fueran congeladas por la investigación. El abogado, un hombre nervioso llamado Francisco Ruiz, intentó argumentar que todo había sido un malentendido familiar y que mis problemas de memoria habían causado confusión sobre las intenciones de su hijo amoroso. Pero Roberto destruyó esa defensa meticulosamente. Presentó las fotografías de los documentos escritos por Lucía, los testimonios de los testigos falsos que habían confesado después de ser confrontados por la policía, y las grabaciones de las llamadas telefónicas donde Lucía admitía haber trabajado años para conseguir esto. Cada pieza de evidencia era como un martillazo sobre el ataúd de su defensa. El momento más poderoso llegó cuando Roberto me llamó a testificar. Me puse de pie con mi mejor vestido,
Caminé hacia el estrado con pasos firmes y miré directamente hacia Lucía y Óscar mientras prestaba juramento. Durante 40 minutos, conté mi historia con voz clara y detallada, describiendo no solo los hechos del fraude, sino el dolor emocional de ser traicionada por las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. Su señoría, dije dirigiéndome al juez, ellos no solo trataron de robar mi casa. Trataron de robar mi identidad, mi historia, mi derecho a existir con dignidad en mis años dorados. Quemaron las recetas de mi madre, rompieron los recuerdos de mi esposo muerto, y planificaron borrarme de sus vidas como si fuera basura desechable. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. No busco venganza, busco justicia. Y busco que ninguna otra persona mayor tenga que pasar por lo que yo pasé. Cuando terminé mi testimonio, pude ver lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado. Una señora mayor en la primera fila me hizo un gesto de apoyo con la cabeza, y sentí que no estaba sola en esta lucha. Representaba a miles de personas mayores que habían sido silenciadas, manipuladas y abusadas por familiares sin escrúpulos. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue patético. Intentó sugerir que yo había malinterpretado las intenciones de Lucía y que mi edad avanzada me hacía susceptible a confusión. Roberto objetó inmediatamente, y el juez le advirtió al abogado que no toleraría ataques a la competencia mental de un testigo que había sido evaluado por múltiples expertos como completamente lúcido. Cuando Lucía subió al estrado para defenderse, su actuación fue tan transparente que resultaba casi cómica. Lloró copiosamente, afirmó que todo había sido por amor y que ella nunca quiso lastimar a su querida suegra. Pero Roberto tenía preparada una sorpresa devastadora. Había conseguido acceso a las redes sociales de Lucía durante el periodo del fraude. ¿Reconoce usted esta publicación en Facebook del 15 de marzo? Le preguntó Roberto, mostrando una impresión de pantalla. Era una foto de Lucía brindando con champaña en mi cocina, con el comentario: «Por fin tenemos la casa de nuestros sueños». Algunas personas simplemente no saben cuándo es hora de dejar ir el pasado. La fecha era exactamente una semana antes de echarme de mi casa. Lucía palideció visiblemente. Eso era. Estaba celebrando que íbamos a cuidar mejor de Dolores. Roberto sonrió fríamente. Y esta otra publicación del 22 de marzo, donde escribió, «libre por fin de cargas familiares innecesarias». Lucía no pudo responder. Su abogado pidió un receso, pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Óscar fue aún más patético. Lloró como un niño pequeño, alegando que había sido manipulado por Lucía y que realmente pensaba que yo tenía problemas mentales. Pero Roberto tenía registros de llamadas telefónicas que mostraban que Óscar había participado activamente en la búsqueda de testigos falsos y en la falsificación de documentos. «Óscar», le dijo Roberto con voz severa, «usted es un hombre de 45 años con educación universitaria. ¿Realmente espera que este tribunal crea que no sabía que falsificar reportes médicos era un crimen?» Óscar murmuró algo inaudible. ¿Y realmente espera que creamos que echar a su madre de la casa que ella compró con su propio dinero era, por su propio bien? Los alegatos finales fueron contundentes. Roberto pintó un cuadro devastador de depredadores familiares que habían usado el amor incondicional de una madre para ejecutar un fraude elaborado y cruel. El fiscal agregó que este tipo de crímenes contra personas mayores estaban aumentando en frecuencia y que era necesario enviar un mensaje claro de que no serían tolerados. El abogado defensor hizo un último intento desesperado, alegando que sus clientes eran víctimas de malentendidos y que merecían compasión, no prisión. Pero sus palabras sonaron huecas en una sala llena de evidencia abrumadora de su culpabilidad. El jurado deliberó durante solo 3 horas antes de regresar con un veredicto unánime: culpable en todos los cargos. Fraude inmobiliario, falsificación de documentos, conspiración criminal, vandalismo malicioso y robo de identidad. Lucía colapsó en su silla, sollozando histéricamente. Óscar permaneció inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El juez programó la sentencia para la semana siguiente, pero ya había adelantado que consideraría el alcance elaborado del fraude y la particular vulnerabilidad de la víctima como factores agravantes. Roberto me susurró que esperaba sentencias de al menos 5 años de prisión para cada uno, más restitución completa de todos los daños. Cuando salimos del tribunal, había un grupo de reporteros esperando. «Señora Dolores», me gritó una periodista joven, «¿qué mensaje tiene para otras personas mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares?» Me detuve, pensé por un momento,
y respondí con voz clara y fuerte, que nunca es demasiado tarde para luchar por su dignidad. Que la familia real no se aprovecha del amor, lo protege. Y que siempre, siempre confíen en sus instintos cuando algo se sienta mal. Esa noche, en mi casa, en mi cocina, preparé una cena silenciosa para una sola persona. Pero por primera vez en meses, no me sentí sola. Me sentí victoriosa, validada y completamente libre. La sentencia llegó una semana después, en una mañana fresca de otoño que me recordó a los días cuando yo era joven y el mundo parecía lleno de posibilidades. El juez dictó 5 años de prisión para Lucía y 4 años para Oscar, además de la restitución completa de todos los daños materiales, que ascendían a más de $40,000. Pero más importante que el dinero era el precedente legal que se había establecido. Los tribunales no tolerarían el abuso sistemático de personas mayores, sin importar quién fuera el perpetrador. Cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Lucía, ella me miró con una expresión que intentaba ser suplicante, pero que solo logró parecer desesperada y vacía. «Dolores», me gritó mientras los oficiales se la llevaban, «esto no puede ser el final. Somos familia». No le respondí. Las palabras habían perdido todo su significado entre nosotros hace mucho tiempo. Oscar caminó hacia la prisión en silencio, con la cabeza gacha, como un hombre derrotado que finalmente entendía las consecuencias de sus elecciones. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa y profunda. Contraté a una decoradora mayor llamada Carmen González, que entendía perfectamente lo que necesitaba, no solo restaurar mi casa, sino devolverle el alma que había sido arrancada de ella. Juntas recorrimos cada habitación, eliminando cualquier rastro de la ocupación de Lucía y Oscar, reemplazando sus mejoras con elementos que reflejaran mi verdadera personalidad. Repinté las paredes con colores cálidos y suaves que me hicieran sentir en paz. Coloqué nuevas cortinas hechas a mano por una artesana local, cortinas que elegí por su belleza, no para impresionar a nadie más. Compré muebles cómodos y prácticos, perfecto para una mujer de 70 años que había aprendido a valorar su propia comodidad por encima de las opiniones ajenas. La habitación que había sido mi cuarto, donde Lucía había planeado hacer su nursery para los nietos que nunca llegaron, la convertí en mi santuario personal. Instalé mi nueva máquina de coser junto a la ventana que daba al jardín, rodeada de fotografías nuevas de momentos felices. Cenas con Carmen, tardes con mis amigas, paseos por el parque. No tenía fotos de Oscar, y no las necesitaba. El jardín se convirtió en mi proyecto más ambicioso y terapéutico. Planté flores que mi madre había amado, rosas blancas, jazmines que perfumaran las noches de verano, hierbas aromáticas como romero y albahaca que podía usar en mi cocina. Cada planta era una declaración de continuidad, una afirmación de que yo seguiría aquí, en mi casa, creando belleza y vida a pesar de todo lo que habían tratado de quitarme. 6 meses después del juicio, recibí una carta en prisión. Era de Oscar, escrita en papel barato de la cárcel, con una letra temblorosa que apenas reconocí como la de mi hijo. «Mamá», comenzaba, «he tenido mucho tiempo para pensar en lo que hicimos, en lo que yo hice. No espero tu perdón, porque sé que no me lo merezco. Solo quiero que sepas que me doy cuenta ahora de que perdí a la persona más importante de mi vida por la codicia y la estupidez». La carta continuaba durante 3 páginas, llena de arrepentimiento y autorreproches que sonaban genuinos pero que llegaban demasiado tarde. «Cada noche me acuesto recordando cómo te cuidaste de mí cuando era niño, cómo trabajaste doble turno para pagarme la universidad, cómo siempre creíste en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Y yo te pagué echándote de tu propia casa como si fueras una extraña». Leí la carta completa 2 veces, sentada en mi jardín con una taza de té entre las manos. Cuando terminé, la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No la tiré, porque había sido escrita por el niño que una vez amé incondicionalmente. Pero tampoco la respondí, porque ese niño había tomado decisiones de adulto que tenían consecuencias de adulto. 1 año después del juicio, mi historia había inspirado cambios legislativos en el Estado. La Ley Dolores, como la prensa había comenzado a llamarla, aumentaba las penas por fraude contra personas mayores y creaba protecciones adicionales para adultos mayores en casos de disputas familiares sobre propiedades. Roberto me invitó a la ceremonia de firma, donde el gobernador me reconoció como una mujer valiente que luchó no solo por sí misma, sino por todos los adultos mayores vulnerables. Pero la verdadera victoria no estaba en los reconocimientos públicos o en los cambios legislativos.
Estaba en las mañanas tranquilas cuando me levantaba en mi casa, preparaba café en mi cocina, y salía a regar mi jardín sin tener que pedirle permiso a nadie. Estaba en las tardes cuando mis amigas venían a visitarme y llenaban la casa de risas genuinas, no de conversaciones forzadas y tensiones ocultas. La victoria estaba en haber aprendido, a los 70 años, que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia. Que establecer límites no es crueldad sino sabiduría. Que algunas relaciones, por más doloroso que sea admitirlo, son tóxicas y deben ser cortadas para poder florecer nuevamente. Carmen visitaba cada domingo, y juntas cocinábamos recetas que yo había recreado de memoria después de que Lucía quemara las originales de mi madre. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo una tarde mientras amasábamos pan casero. Que encontraste tu fuerza cuando más la necesitabas. A los 70 años descubriste que eras más valiente de lo que jamás habías imaginado. Tenía razón. Durante décadas había definido mi valor a través de mi capacidad de cuidar a otros, de sacrificarme por la familia, de mantener la paz a cualquier costo. Pero la traición de Óscar y Lucía me había enseñado que mi verdadero valor residía en mi capacidad de cuidarme a mí misma, de defenderme con fiereza, de reconstruir mi vida desde las cenizas de la decepción. Una tarde de primavera, 2 años después de recuperar mi casa, estaba sentada en mi jardín leyendo un libro cuando sonó el timbre. Era una mujer joven, de unos 30 años, que se presentó como periodista de una revista nacional. «Señora Dolores», me dijo, «quiero escribir un artículo sobre su caso para ayudar a otras personas mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares. ¿Podría hacerle algunas preguntas?». Durante 2 horas, le conté mi historia nuevamente, pero esta vez desde la perspectiva de alguien que había no solo sobrevivido sino florecido después de la traición. «¿Qué consejo le daría a una mujer de su edad que sospecha que su familia la está manipulando?», me preguntó. «Que confíe en sus instintos», respondí sin dudar. «Que documente todo. Que busque ayuda legal inmediatamente. Y que nunca acepte ser tratada como invisible o prescindible, sin importar quién sea la persona que la está tratando así». «¿Y qué hay del perdón?», preguntó. «¿Ha perdonado a su hijo?». La pregunta me hizo reflexionar por un largo momento. «El perdón es complejo», finalmente respondí. «He perdonado al niño que crié con tanto amor. Pero no he perdonado al hombre adulto que eligió la codicia sobre la lealtad familiar. Y no tengo que hacerlo para estar en paz conmigo misma». Cuando la periodista se fue, me quedé en el jardín hasta que el sol se ocultó completamente. Las flores que había plantado estaban floreciendo magníficamente, llenando el aire con fragancias que me recordaban a mi infancia, cuando el mundo era simple y las familias se protegían unas a otras en lugar de destruirse. Esa noche, preparé una cena especial para una sola persona: pollo asado con hierbas de mi jardín, vegetales frescos del mercado local, y un postre casero que había perfeccionado en los últimos meses. Puse la mesa con mi vajilla favorita, encendí una vela perfumada, y cené despacio, saboreando cada bocado. Después de cenar, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y miré alrededor de mi sala. Cada objeto había sido elegido por mí, para mí. Cada color reflejaba mis gustos genuinos, no lo que otros esperaban de mí. Cada rincón contaba la historia de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma después de décadas de valorar a todos los demás primero. En la mesa junto a mi sillón había un marco con una fotografía nueva, yo sonriendo en mi jardín, rodeada de las flores que había plantado con mis propias manos. Era una sonrisa genuina, de alguien que había encontrado la paz no a pesar del dolor, sino a través de él. Era la sonrisa de una mujer que había aprendido que el hogar no es solo un lugar físico, sino un estado de ánimo que nadie puede quitarte cuando finalmente aprendes a protegerlo. Apagué las luces, cerré con llave la puerta de mi casa, y me fui a dormir en mi cama, en mi habitación, en mi hogar que había defendido con la ferocidad de una leona protegiendo a sus cachorros. La única diferencia era que esta vez, la cachorra que había protegido era yo misma. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, sin el peso del miedo o la traición. Dormí como una mujer libre, en su propio reino, rodeada de paz que había construido con sus propias manos. Y cuando desperté a la mañana siguiente, lo hice con una sonrisa, lista para otro día de libertad en la vida que había reconstruido desde cero. Ellos nunca más tocaron mi nombre, tal como había planeado desde el principio. Y yo nunca más volví atrás. Hoy cumplo 75 años,
Y mientras escribo estas líneas en mi jardín, rodeada del aroma de las rosas que planté con mis propias manos hace 4 años, me doy cuenta de que esta mujer que soy ahora apenas se parece a la que era cuando todo comenzó. El sol de la tarde ilumina las páginas de mi diario, el mismo que comencé a escribir el día que recuperé mi casa, cuando Roberto me sugirió que documentara no solo los hechos legales, sino también mi proceso de sanación. 4 años han pasado desde el juicio, y la vida me ha enseñado lecciones que jamás pensé que necesitaría aprender a esta edad. La primera y más importante: nunca es demasiado tarde para reinventarse completamente, para descubrir quién eres realmente cuando te quitas todas las máscaras que has usado para complacer a otros durante décadas. Durante los primeros meses después de recuperar mi casa, me despertaba cada mañana esperando inconscientemente que alguien me dijera qué hacer, qué cocinar, cómo organizar mi día. Había vivido tanto tiempo definiéndome a través de las necesidades de otros que había olvidado cómo escuchar mis propias necesidades. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo descubrir que tenía gustos, preferencias y sueños que habían estado sepultados bajo años de abnegación. Por ejemplo, descubrí que me encanta la música clásica. Durante todos esos años viviendo con Óscar y Lucía, siempre escuchaba lo que ellos querían, música moderna que me parecía ruidosa y sin alma. Pero una tarde, mientras limpiaba la casa después de recuperarla, encendí una estación de radio clásica por casualidad. Las primeras notas de un concierto de violín de Vivaldi me hicieron detenerme completamente, con el trapo de limpieza en la mano, y simplemente escuchar. Lloré sin saber por qué, hasta que me di cuenta de que estaba llorando por todos los años que no me permití disfrutar algo tan simple como la música que realmente me conmovía. Ahora tengo un pequeño sistema de sonido en cada habitación de mi casa, y mis días están acompañados por sinfonías de Mozart, nocturnos de Chopin y óperas de Puccini que me transportan a mundos de belleza que nunca supe que necesitaba. Es un lujo pequeño pero profundo, el lujo de complacer mis propios sentidos sin tener que justificarlo ante nadie. También descubrí mi pasión por la jardinería. Antes, mantener el jardín era una obligación, algo que hacía porque una casa decente debe tener un jardín presentable. Pero después de recuperar mi hogar, comencé a plantar no por apariencias, sino por el puro placer de ver crecer algo hermoso bajo mi cuidado. Cada flor que brota es una pequeña victoria, una confirmación de que puedo crear belleza y vida incluso después de tanta destrucción. Mi jardín ahora es un santuario que refleja todos los aspectos de mi personalidad que había mantenido ocultos durante años. Tengo rosas rojas que simbolizan la pasión que creía haber perdido, jazmines blancos que perfuman las noches y me recuerdan la pureza de las intenciones genuinas, y hierbas aromáticas que uso en mi cocina para crear comidas que me nutren no solo físicamente, sino emocionalmente. La cocina se convirtió en otro territorio de redescubrimiento. Durante décadas, cocinar había sido un deber, preparar lo que a mi esposo le gustaba, lo que era saludable para Óscar, lo que Lucía aprobaba. Pero ahora cocino para una audiencia de una sola persona que merece ser complacida: yo misma. He experimentado con sabores que nunca me atreví a probar, he preparado comidas elegantes para cenas solitarias que son más satisfactorias que cualquier celebración familiar forzada del pasado. Mis amigas comentan a menudo sobre mi transformación física. Dolores, te ves 10 años más joven, me dicen, y tienen razón. No es solo porque ahora me arreglo para mí misma, eligiendo ropa que me hace sentir hermosa en lugar de apropiada. Es porque la tensión constante de vivir en un ambiente tóxico se ha desvanecido de mi rostro, de mis hombros, de la forma en que camino por el mundo. Pero la transformación más profunda ha sido emocional y espiritual. He aprendido a distinguir entre amor genuino y manipulación disfrazada de amor. El amor real no exige sacrificios constantes, no requiere que te hagas pequeña para hacer sentir grandes a otros, no te pide que ignores tus instintos para mantener la paz superficial. He aprendido también sobre la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Durante años temí tanto la soledad que me aferré a relaciones que me lastimaban, pensando que cualquier compañía era mejor que ninguna. Pero ahora entiendo que la soledad verdadera no tiene nada que ver con cuánta gente tienes alrededor, sino con qué tan desconectada estás de tu propio yo auténtico. Mis días ahora están llenos de soledad elegida y conexiones genuinas. Paso las mañanas en mi jardín, las tardes cosiendo o leyendo, las noches escuchando música o escribiendo en mi diario. Cuando tengo compañía, es porque genuinamente la disfruto, no porque tema estar conmigo misma. Carmen visita cada domingo, Lidia viene a tomarte los miércoles, y tengo otras amigas que he hecho en los últimos años. Mujeres que, como yo, han aprendido a valorar la autenticidad sobre la conveniencia social.
Una de estas amigas es Elena, una viuda de 80 años que conocí en el mercado hace 2 años. Su historia es diferente a la mía, pero comparte el mismo núcleo: hijos adultos que la trataban como una carga hasta que ella decidió establecer límites firmes. ¿Sabes qué es lo más liberador de envejecer?, me dijo una vez mientras tomábamos té en su jardín. Que finalmente te das cuenta de que no tienes tiempo para desperdiciar en relaciones que te drenan el alma. Elena tenía razón. A los 75 años, cada día es un regalo que no puedo permitirme desperdiciar en resentimientos, en intentos de complacer a personas que nunca estarán satisfechas, o en fantasías sobre cómo deberían ser las relaciones familiares en lugar de aceptar cómo realmente son. Oscar cumplió su sentencia el año pasado y salió de prisión. Supe por Carmen, que mantiene contacto ocasional con información sobre él, que se mudó a otro estado y trabaja en un almacén. Lucía salió 6 meses después y, según las pocas noticias que llegan hasta mí, está viviendo con su hermana en una ciudad pequeña, trabajando como mesera nuevamente. Durante los primeros meses después de su liberación, esperaba algún tipo de contacto. Una disculpa, un intento de reconciliación, incluso una confrontación final. Pero no ha habido nada. Parte de mí se siente aliviada por este silencio. Otra parte reconoce que es la confirmación final de que su interés en mí nunca fue genuino. Si hubiera habido amor real, auténtico, en algún lugar de esa relación, habría sobrevivido incluso al daño que causaron. Pero ya no duermo esperando esa llamada que nunca llegará, ni despierto con la esperanza de que aparezcan en mi puerta con lágrimas genuinas de arrepentimiento. He aprendido a vivir en el presente, no en el futuro hipotético donde las personas que me lastimaron finalmente se transforman en las personas que necesitaba que fueran. El dinero de la restitución que me pagaron lo invertí sabiamente con la ayuda de Roberto, quien se convirtió no solo en mi abogado sino en un amigo querido. Una parte la usé para hacer mejoras en mi casa que la convirtieron en el hogar perfecto para una mujer de mi edad: barras de seguridad en el baño, mejor iluminación, un sistema de seguridad moderno. Otra parte la doné a una organización que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar, porque aprendí que la generosidad genuina nace de la abundancia emocional, no de la obligación. El resto lo guardé para mi vejez real, para el día en que realmente necesite cuidados especializados. Pero la diferencia es que ahora esas decisiones eran mías, tomadas por mí, con profesionales de mi elección, no impuestas por familiares que ven mi vulnerabilidad como una oportunidad. Mi historia se volvió conocida en nuestra comunidad, y frecuentemente recibo visitas de trabajadores sociales que traen casos similares, pidiendo consejo o simplemente buscando que hable con otras personas mayores que están enfrentando situaciones parecidas. Siempre acepto estas conversaciones, porque entiendo el valor de ver a alguien que no solo sobrevivió a la traición familiar, sino que floreció después de ella. ¿Cómo supo que tenía la fuerza para luchar?, me preguntó la semana pasada una mujer de 68 años cuya hija estaba intentando declararla incompetente para apoderarse de su casa. No lo sabía, le respondí honestamente. Nadie sabe qué tan fuerte es hasta que la fuerza es la única opción que tiene. Pero la fuerza no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se construye, día a día, decisión a decisión. Le expliqué lo que me tomó meses entender, que la fuerza no siempre parece dramática. A veces la fuerza es simplemente levantarse cada mañana y elegir no ser víctima de las circunstancias. A veces es documentar cada conversación extraña, cada comportamiento sospechoso, incluso cuando esperas estar equivocada. A veces es buscar ayuda profesional cuando todos a tu alrededor te dicen que estás exagerando. Y a veces, la fuerza más grande es la capacidad de reconstruir tu vida completamente a los 70 años, de aprender quién eres cuando no estás definida por las expectativas de otros, de encontrar alegría en la soledad elegida y en los placeres simples que habías olvidado que existían. Esta tarde, mientras el sol se pone sobre mi jardín y las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo, me siento más en paz de lo que jamás pensé que sería posible. No es la paz de la resignación o del cansancio, sino la paz de alguien que finalmente está viviendo auténticamente, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Si pudiera hablar con la mujer que era hace 4 años, esa mujer que empacaba sus maletas con lágrimas silenciosas mientras su nuera bebía café en su taza favorita, le diría que el dolor que sentía en ese momento era el primer paso hacia la libertad más completa que jamás había imaginado. Le diría que la traición, aunque devastadora, le abriría la puerta hacia una versión de sí misma que había estado esperando 70 años para emerger. Le diría que aprenda a confiar en sus instintos, que documente todo, que busque ayuda,
pero sobre todo, que nunca dude de su propio valor, sin importar cuántas personas cercanas a ella traten de convencerla de lo contrario. Y finalmente, le diría que los finales más hermosos a veces nacen de los traumas más profundos, y que nunca, nunca es demasiado tarde para escribir un capítulo completamente nuevo de tu propia historia. Mañana cumplo 75 años, y por primera vez en décadas, estoy emocionada por ver qué aventuras me esperan en los años que vienen. Porque ahora sé, con certeza absoluta, que soy la autora de mi propia vida, y que esta historia está lejos de terminar.